La religión es un componente catalizador ideológico que no podemos obviar a la hora de transmitir valores de índole ecológica a la sociedad. Aunque la valoración de la influencia de las religiones en el pensamiento ecológico es bastante reciente, la ética y los valores que transmite han sido fundamentales para establecer el marco de las relaciones humano-tierra, pues desde tiempos muy remotos. En este sentido, y según el tipo de tradición religiosa, encontramos que dichas relaciones pueden ser de mayor o menor grado en respetuosas con el medio ambiente. En este trabajo haré una exploración sobre la relación que se hace entre el budismo y el desarrollo económico, en lo que tiene que ver con el consumo, la economía sustentable y la felicidad, basado en el trabajo de Colin Nash del 2007, que se titula La felicidad y la economía, una perspectiva budista, y un trabajo también de Peter Daniels del 2007 también sobre el budismo y la transformación a economías sustentables. Las normas de comportamiento social que se detectan nos hacen percibir un mundo dual en el que por un lado parece una sociedad hedonista, materialista, muy interesada en las riquezas y el poder, apegada a los placeres terrenales, frente a otra de menor condición que está marcada por la pobreza, el trabajo, etc. No obstante, cuando se habla de pobreza, no solo se refiere al pobre propiamente dicho, sino al rico que, como hizo el propio Buda, renuncia a las riquezas para caer en la pobreza y seguir la doctrina budista. Una cosa es el camino de la riqueza y otro es el camino que conduce al nirvana. Ahora bien, el hecho de ser pobre no significa que se valore positivamente, sino que para que esto ocurra tiene que ser un pobre que siga la doctrina budista. De este modo no se trata de pobres en sentido sociológico, sino de personas que han caído en ella voluntariamente. Estos aspectos develan un budismo con una fuerte capacidad de adaptar sus principios al contexto actual. Los budistas comprometidos abogan, si es necesario, por reinterpretar sus principios y amoldarlos a situaciones contemporáneas en pro del bien común. Sin embargo, esta no es una cualidad reciente desvelada del budismo, ya que como religión universal con fuerte componente misionario siempre ha poseído ciertas características y herramientas que le permiten adornar su mensaje de gran variedad de textos y circunstancias. En el libro del Dhammapada existe un trasfondo claramente económico, lo que podríamos llamar una economía de la felicidad, en el sentido de que se busca maximizar los recursos existentes con el propósito de conseguir la felicidad y eliminar el sufrimiento. Según el texto de los autores que consulté, las riquezas, los placeres terrenales y otros deseos y apegos provocan el dolor y el sufrimiento, pero si se elimina o se renuncia a todo lo anterior y se elige una vida de riqueza, placeres y etcétera, y se escoge una vida medicante, es decir, de pobreza y meditación, se alcanza la liberación y por tanto la felicidad. Sobre la economía budista podrían enmarcarse varias cosas. En el año 1973, Ernest French Schumacher publicó Lo pequeño es hermoso, con un capítulo dedicado a la economía budista, en el que estudiaba las implicaciones del budismo sobre la vida económica en los países en los que predominaba el budismo. Pues esto es principalmente en Birmania, que ahora se conoce como Myanmar. En dicha obra, Schumacher expone, entre otras cosas, la diferencia entre la economía occidental convencional y lo que él denomina la economía budista en diversos ámbitos, en el trabajo, en el nivel y calidad de vida, y asimismo en la producción. Actualmente gran parte de su agricultura es orgánica, al no utilizar apenas pesticidas y herbicidas artificiales por su alto precio. Bután tiene la intención de exportar sus alimentos naturales a los grandes mercados chino e indio, sus vecinos geográficos. En Bután es muy frecuente el relato que atribuye la felicidad, pues es en el lugar central de la vida pública y la actividad política. La felicidad, se dice, es un fin político. ¿Por qué no comprendemos la lógica de los budistas? Pues porque los valores budistas y sus creencias existen en contextos culturales que pueden ser radicalmente diferentes al mío propio, y de ahí mi capacidad para comprenderlos puede estar ligado en profundas diferencias culturales. Esta inconmensurabilidad también puede tomar una forma más fuerte, incluso si yo adoptara de corazón y sin reservas una de estas creencias, sumergiéndome en la cultura que la produce, la mantiene y la sostiene, abandonando todo contacto con mi propia cultura. Incluso entonces sería aún incapaz de penetrar completamente en el significado de esta doctrina.
El budismo puede proporcionar algunas ideas sobre problemas tan actuales como el desarrollo sostenible y la felicidad en las sociedades modernas. Sirve para comprender un poco más a la milenaria religión oriental, pero también para realizar una observación sobre las sociedades modernas y la cultura occidental misma. El budismo supone que al cesar una concepción errada de la vida, los humanos encuentran en su interior una serie de verdades sobre la naturaleza, de la realidad y sobre ellos mismos. Este despertar supone un cambio en la manera en que eran vividos anteriormente los objetos y las personas, lo cual se entiende no como una negación sobre la cosa o la persona, sino más bien como un replanteamiento de lo que nos rodea. La cuestión de fondo que emerge es la necesidad de realizar cambios en la manera en que se piensa el consumo mismo, que al devenir en consumismo ha puesto a relación hombre-naturaleza en un estado de caos. El budismo puede conllevar cambios en el consumo tanto en sus patrones como en sus comportamientos. Todo esto en base a los conceptos de interconectividad universal y ley kármica. Vivimos en un sistema económico en el que un elogio de la intervención externa sobre la naturaleza y sobre sus ciclos. En términos generales, se plantea que el hecho se debería amenizar la intervención humana en general sobre la naturaleza. Ejemplos de esto deberían incluir cambios en las formas actuales que tiene la urbanización y las casas, los modelos de vida, las aspiraciones en general, como si también los deseos creados por los medios masivos de comunicación, por el hecho de que la existencia de una interconexión natural universal, el no hacer daño sería consistente con el interés propio. Es decir, el no hacer daño a otros reducimos la posibilidad de que nos hagan daño a nosotros. Por ende, supone que se debería seguir una ética de la interconexión, es decir, una ética que guíe motivos y decisiones de la gente en sus roles sociales y que se guíen bajo parámetros de una ética budista. Para mejorar la producción se debe también contemplar conseguir la información de los impactos de la producción económica en los ciclos de vida. Se debe realizar lo que llama el autor un mapeo del metabolismo de las sociedades y de sus artefactos, con el objetivo de encontrar y mejorar la forma de producción en una sociedad, para medir los recursos con lo que cuenta una sociedad en particular. También se debe poder realizar un análisis distinguiendo dos enfoques, uno sobre recursos que surgen de la espacialidad, el hábitat y la cultura en general, y bien aquellos recursos que tienen una base funcional según el material examinado, de su energía o de otras consecuencias de sus productos, servicios o tecnologías. En esta idea de la moderación y el entendimiento del karma. La moderación del consumo debe emerger de tanto se deba entender que el consumismo no da ningún beneficio de los que promete porque está basado en una mentira, que es ignorancia del creer la existencia del yo. La cuestión sería pensar que de esta manera este yo, al cual deberíamos pensar mejor como ego, es interesante ver la crisis del ego consumista capitalista desde la óptica budista, pero parece no pues, el budismo parece no poner cuestión misma en cuestiones del consumo, ya que sigue apelando a la idea de encontrar niveles de negociación en equilibrio entre la producción y el consumo. Bueno, y una última observación sobre las posibilidades del budismo es de representar una ética superadora, mientras que desde lo social incluye obviamente el ámbito político y la esfera pública, pues que estas no se pongan y estén al descubierto, y que los conceptos de interconectividad universal como algo más funcional y adecuado pues más adecuado que lo de la destrucción creativa, pues que es lo que está totalmente arraigado en Occidente, que es la idea egocentrista y neoliberal.